Errores en inglés. Dejemos de cometer estos errores si queremos mejorar nuestro nivel de inglés y mejorar nuestra confianza hablando este idioma. El primer error que voy a mencionar y el segundo están directamente relacionados a una mentalidad, a cómo nosotros vemos este proceso, más que errores técnicos, gramaticales o de pronunciación, etc. Son más bien errores de nuestra perspectiva en esta etapa de apenas aprender el inglés. Y el primer error que voy a mencionar es I'm sorry for my English. Por favor, dejemos de disculparnos acerca de nuestro inglés. Y yo también me siento culpable aquí porque también solía decir esto cuando empezaba en todo este viaje de aprender inglés, de realmente involucrarme más con el idioma, y pues me sentía frustrada de que yo no me podía expresar en la manera en que yo quería, y pues ahí iba yo diciendo I'm sorry for my English, I'm sorry for my English. Y la verdad es que no tenemos por qué disculparnos o sentirnos de menos o incluso sentirnos superiores por saber un segundo idioma, sino más bien es una herramienta que nos permite conseguir mejores oportunidades en muchos aspectos, ¿no? Entonces no tenemos por qué disculparnos, como lo dije antes, sentirnos menos quizás porque aún no tenemos un nivel de inglés avanzado. De verdad, en el momento que nosotros decimos I'm sorry for my English o nos empezamos a disculpar por el nivel de inglés, quizás la otra persona ni siquiera se daba cuenta que nos estaba costando tanto, sino más bien nos estamos poniendo en evidencia, por decirlo de alguna manera. Y aunque fuera así, de que en realidad nuestro inglés apenas está en esa etapa de aprendizaje, de principiante, etcétera, pues no hay nada de qué disculparse. Más bien es algo de cierta manera admirar, porque no todas las personas tienen esa iniciativa de sí lanzarse al mundo a pesar de que aún no se domina el inglés, etcétera. La gran mayoría de personas decide quedarse en su burbuja de que medio entiendo el inglés y ahí me quedo. Pocas personas son las que dicen, bueno, mi inglés aún no es lo suficientemente bueno, pero aún así me arriesgo y me voy al mundo a conversar con otras personas, a interactuar con otras personas con su poco o bajo nivel de inglés. Entonces, más bien, en lugar de disculparnos, de quizás sentirnos de menos, nada. La actitud que vamos a tomar es una actitud de seguridad, de positivismo, de decir, sí, quizás en este momento mi inglés no es el mejor, estoy aprendiendo, estoy mejorando, no me voy a disculpar al respecto, estoy en una etapa de que cometo errores, pero voy a aprender de estos errores y voy a ir mejorando. Así que de verdad, dejemos de decir I'm sorry for my English. El segundo error que debemos dejar de cometer si queremos mejorar nuestro inglés es rehusarnos a mejorar. Es una actitud completamente diferente a la primera que había mencionado, de que tal vez sentirnos mal o sentirnos menos porque nuestro inglés es un inglés bebé, es un inglés que apenas estamos mejorando. En este contexto me refiero a situaciones que yo he visto en la vida real de personas que su nivel de inglés ya es alto quizás, pero son conscientes que aún están cometiendo errores, o sea, los cometen con intención porque prefieren pronunciarlo así a pronunciarlo bien. O sea, esa literalmente es la actitud de estas personas. Yo lo he visto en la vida real, en que sí, saben que es cierta pronunciación, es de cierta manera y saben cómo hacerla, pero simplemente se rehúsan al cambio, ¿no? Entonces, una actitud de no, sé que estoy haciéndolo mal, pero lo sigo haciendo y aunque pueda hacerlo bien, no lo voy a hacer bien. La verdad, creo que no sea la mejor actitud para que nuestro inglés mejore, así que me refiero a esa actitud de rehusarme a mejorar, aunque puedo mejorarlo. Sé que puedo hacerlo, pero simplemente no quiero hacerlo. Entonces es una actitud completamente que hace contraste al punto anterior que mencioné. El tercer error que debemos dejar de hacer si queremos mejorar nuestro inglés es dejar que la frustración nos maneje. ¿A qué me refiero a dejar que la frustración nos domine? Me refiero a que quizás puede ser que ya hayamos practicado, estudiado por años y pues nos sentimos frustrados de que nuestro inglés no mejora. Sin embargo, decidimos que ya ha sido suficiente y dejamos ahí todo botado, nos damos por vencido. Y también puede ser en una situación de que quizás echamos la culpa a las otras personas de que no nos entienden, de que todo lo que nosotros estamos diciendo sí está bien, pero que igual no nos entienden y nos súper ultra frustra que otras personas no nos entiendan, etcétera. De verdad, créanme que ver todo esto es real, yo lo he visto y también lo entiendo porque de cierta manera yo lo pasé. Pero créanme que más resultados van a obtener al saber manejar esa frustración y no darse por vencidos en este camino
a que simplemente dejarlo ahí o en su defecto frustrarnos, enojarnos, quizás pelearnos con otras personas que tal vez no nos entiendan. Si es que alguien no nos entiende, quizás es por algo y en lugar de frustrarnos o quizás pelearnos con otras personas que no nos entienden, quizás sea una buena idea analizar mejor nuestro inglés, analizar mejor a nosotros mismos y decir, no, quizás tal vez no estoy realmente pronunciando bien o comunicándome de la mejor manera, y pues cambiar la manera en la que nos estamos comunicando. Siempre hay lugar para mejorar, así que nos va a ayudar muchísimo el quizás ser un poquito autocríticos, analizar nuestro propio inglés y de esa manera mejorar. Eso nos va a dar muchísimo más resultados que dejarnos dominar por la frustración, ya sea para dejar todo eso y renunciar y ya decir ya nunca más el inglés, o en su defecto molestarme excesivamente con otras personas que tal vez no nos entienden, y pues también frustrarnos ahí, ¿no? Entonces quizás ser un poco más autocríticos, analizarnos a nosotros mismos, hacer los cambios que sean necesarios, eso nos va a dar muchísimo más resultados para poder mejorar nuestro inglés. El siguiente error que debemos dejar de cometer si queremos mejorar nuestro inglés es las conjugaciones en pasado. Es un error bastante común, obviamente yo también lo cometí, pero únicamente hay que prestarle atención. Me refiero a los siguientes casos: a las conjugaciones en pasado, cuando debemos utilizar una conjugación para decir que algo no sucedió, o sea, la conjugación en negativo, porque normalmente en positivo, cuando queremos decir algo en pasado, sería algo así como I worked yesterday, I walked the dog yesterday, o si queremos utilizar un verbo irregular, diríamos algo como I ate breakfast this morning, or I had coffee this morning. Algo así iría con los verbos irregulares, ¿no? Entonces, de esa manera es como sería la conjugación con verbos en manera positiva. ¿Cómo sería en manera negativa correctamente? Sería algo así como I didn't go to the movie theater yesterday because I was sick, o algo así como I didn't have to work yesterday because it was a holiday in my country. De esa forma es como es la estructura correcta para las conjugaciones en pasado. Ahora, el error muy común que cometemos es algo así: I didn't have to work yesterday because it was a holiday in my country. Es decir, I didn't have. Esta estructura no es correcta porque estoy utilizando el verbo auxiliar para el pasado. Do, que en este caso está en pasado, did, ya está en pasado. Este auxiliar ya demuestra que estamos hablando en pasado. Por lo tanto, el siguiente verbo no tiene que conjugarse, tiene que estar en su forma base. Por esa razón, decir algo como I didn't had, o I didn't walked, o I didn't ate es algo que es incorrecto. Entonces, la forma correcta para utilizar estructuras en pasado simple es cuando son oraciones afirmativas, utilizamos el pronombre personal y el siguiente verbo, ya sea irregular o irregular, conjugado en normalmente. Entonces sería como I walked yesterday, I worked yesterday, I ate cinnamon rolls this morning for breakfast. De esa manera, tal y como lo mencioné antes, con el pronombre personal y el siguiente verbo en pasado ya conjugado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una estructura en positivo. Ahora, cuando es negativo, recordemos, es el auxiliar en pasado, en negativo, y el verbo no debe ir conjugado. Entonces sería algo así como I didn't eat cinnamon rolls this morning, I didn't walk the dog yesterday, I didn't have to work yesterday because it was a holiday in my country, como un ejemplo que les di anteriormente. Entonces recordemos, en positivo el pronombre personal y el verbo conjugado en pasado, y si estamos hablando en negativo, el auxiliar en pasado, que vendría a ser didn't, y el verbo en su forma natural no tiene que estar conjugado. El siguiente error que debemos dejar de cometer si queremos mejorar nuestro inglés es algo que la verdad yo aún estoy trabajando y la gran mayoría de personas que habla español lo comete. Es que agregamos un sonido adicional a las palabras que empiezan con S en inglés, porque obviamente es como nosotros lo diríamos en nuestro idioma, ¿no? Sin embargo, hagamos un esfuerzo para que lo pronunciemos de la mejor manera. Créanme que aún me cuestan algunas palabras, se me va, aunque
según yo, estoy intentando no adicionar ese sonido. Por ejemplo, las palabras que empiezan con S, nosotros diríamos con el sonido natural, ¿no? Sin embargo, cuando empieza con S en inglés, solamente se pronuncia la letra, no hay que hacer el sonido adicional, pero una vez más, cuestión de práctica, es algo que aún estoy practicando, mejorando, y se los comparto aquí para que lo tomen en cuenta también. Por ejemplo, las palabras que voy a colocar en la pantalla las voy a pronunciar como nosotros normalmente lo pronunciaríamos, ¿no? Steel, Spain, Special, Start. Steel, Spain, Special, Start. Como lo mencioné antes, le estoy agregando un sonido adicional a la S, y como realmente lo pronunciarían o como deberíamos pronunciar es solamente la S. Steel, Spain, Special, Start. Steel, Spain, Special, Start. Hagamos un contraste entre una pronunciación y otra. Steel, Steel. Spain, Spain. Special, Special. Start, Start. Como lo dije, es algo de práctica y de vez en cuando aún se me va el sonido extra, pero debemos estar conscientes de que es algo que debemos considerarlo si queremos mejorar nuestro inglés. El siguiente error que debemos dejar de cometer si queremos mejorar nuestro inglés es algo que de seguro la gran mayoría de personas lo sabe en la teoría, pero a veces en la práctica es lo que cuesta, y es decir I have y el número de años que queremos decir que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, la forma incorrecta de decir mi edad sería I have 30 years old, pero lo que debemos utilizar es el verbo to be, cero estar, porque es como se dice en inglés, I am 30 years old. Y la verdad es algo que las personas que hablan inglés y aprenden español también se equivocan, porque nosotros decimos tengo 30 años, entonces, o tengo 20 años, la edad que sea, ¿no? Pero en cambio ellos, cuando están aprendiendo español, dicen algo así como yo soy 30 años. Entonces es una situación de aprendizaje, de utilizar lo que ya sabemos en la teoría, aplicarlo a la práctica. Así que recuerda, si deseas decir tu edad, no utilices have, que es como la traducción literal de tener, como se dice en español, sino es el verbo to be en su conjugación, y pues diríamos nuestra edad. I am, la edad que sea, I am 30 years old, she is 25 years old, ella tiene 25 años, o en el caso de un chico, he is 19 years old. Entonces recordemos que para decir la edad en inglés se utiliza el verbo to be, no el verbo tener, como se lo diría en español. El siguiente error que debemos dejar de cometer para mejorar nuestro inglés es olvidarnos que porque no existen las tildes, no existen sílabas que tengan una pronunciación o un acento de voz más fuerte que las otras en una palabra. Por ejemplo, en español, para nosotros darnos cuenta qué sílaba tiene la mayor fuerza de voz al pronunciarlas es por medio de la tilde. Sin embargo, obviamente en inglés no existen las tildes, pero esto no quiere decir que no haya palabras que tengan una sílaba con un acento más fuerte, y hay muchas de esas palabras que cambian el sentido de la palabra completamente diferente, es otra palabra solamente por el cambio del acento en determinada sílaba. Entonces voy a darles algunos ejemplos para que ustedes vean la importancia de hacer el acento en la sílaba correcta para darnos a entender el mensaje que queremos comunicar. Este error sí he trabajado bastante para dejarlo de cometer, porque de cierta manera es más fácil de trabajar que pronunciar correctamente todas las vocales, los sonidos vocales que existen en inglés, que son muchísimos, que muchos de ellos no existen en español. Entonces, como esta parte de cierta manera es más fácil como identificarla, sí la he trabajado más. Sin embargo, siempre hay lugar para mejorar, como siempre lo menciono en mis videos, y es algo que ustedes también pudieran considerarlo, porque únicamente es prestar atención, no requiere mayor trabajo de nuestros músculos de la lengua, de la boca, para pronunciar sonidos que no los tenemos en español. Es únicamente como que prestar atención dónde va la mayor fuerza vocal y pues pronunciarlo correctamente. Tengo algunos ejemplos que les voy a indicar, y vamos a empezar con estas dos palabras: record and record. Record, record. Estas palabras se escriben completamente igual, pero el significado es completamente diferente, únicamente determinando dónde está el sonido de la vocal más fuerte. Entonces, record, haciendo énfasis en la primera sílaba, quiere decir pruebas, evidencias, y es eso, ¿no? Record. Y record quiere decir grabar, haciendo énfasis en la última sílaba. Record quiere decir grabar. Las siguientes palabras que voy a mencionar se escriben igual, pero se pronuncian completamente diferente. Live, live. Live, live. Live
es como cuando tú vas a hacer un en vivo, cuando vas a ir a un en vivo o vas a hacer una transmisión en vivo. Muchas personas, sobre todo los que realizan contenido en internet, pueden decir algo así como I'm going to go live on Instagram y la fecha que lo vayan a hacer, ¿no? I'm going to go live on YouTube. I'm going to go live on Facebook. Es cuando van a hacer un en vivo a través de alguna red social. Y la otra palabra significa vivir y en una oración quedaría algo así como lo siguiente. I live in the US at the moment. I live in the US at the moment. Y el último ejemplo en este contexto es address y address. Address, address. Se escriben exactamente igual, pero se pronuncian o el acento va en diferentes sílabas y por lo tanto significan cosas diferentes. Address es un verbo que significa como dialogar, conversar o referirse a una situación en particular o en temas particulares. Es un verbo. Entonces ustedes pueden decir algo como I'm going to address this topic with my boss, o puede ser también relacionado a una situación particular que no tenía los temas que debía tener o se debía tratar. Se puede decir algo así como the president's speech didn't address the real problems. The president's speech didn't address the real problems. Que el discurso del presidente no abordó o no trató los problemas reales, ¿no? Entonces, en ese caso, address viene a ser un verbo. Y utilizada esta palabra como un sustantivo sería address. En este caso, dirección quizás sea una palabra que ustedes están familiarizados. Home address es la dirección de la casa. Y pues, utilizando esta palabra como un verbo, sería address con el énfasis en la segunda sílaba. Esto es todo, amigos, por este video. Como pueden ver, el sol ya me abandonó y ya está bastante oscuro. Gracias por haber llegado hasta este punto y no se olviden suscribirse al canal, que me ayudarían enormemente a seguir creciendo. Conmigo será hasta un próximo video. Gracias una vez más. Adiós.